en la entrevista en La Nación y que me gustaría que reformules, que es este terrible concepto de romantización de la delincuencia que llevó a, bueno, al estado de situación hoy donde tenés gran parte de la población que no ve como preocupante el pedido de excarcelaciones masivas, que no ve como preocupante o como algo malo el hecho de que el delito o el daño no se tendría que pagar, que el delincuente es delincuente por víctima y nunca victimario, ¿no? Esto lo puedes profundizar porque creo que es muy importante. Primero que tiene que ver con una concepción ideológica, creo yo, y que tiene que ver justamente con, bueno, se está por cumplir el aniversario ahora, el 25 de mayo, de la liberación masiva de presos durante el gobierno de Cámpora, más que nada de ellos que habían cometido delitos contra el orden público, contra el orden constitucional, como eran los guerrilleros de Montoneros y de ERP, y durante esos 3 años, entre el 73 y el 76, en un gobierno democrático se cometieron un montón de actos terroristas que nunca fueron juzgados. Y decir esto no tiene nada que ver con haber sido lo personal, yo también, querellante en los juicios de lesa humanidad contra los militares que tomaron el poder, porque en junio del 76 la guerrilla estaba diezmada, por lo tanto la excusa que utilizaron los militares para aplicar su plan sistemático de desaparición de personas no tiene nada que ver con los montoneros y con el ERP, los usaron de excusa. Pero existió durante el 73 y el 76 un atentado al orden democrático, actos de terrorismo, asesinatos que no han sido juzgados, lamentablemente porque en este país siempre somos dicotómicos, ¿viste? Suponer que se tiene que investigar y hacer, si no es posible que se abra, yo creo que sí, yo creo que sí, algunos de los casos de los atentados al orden constitucional y los asesinatos durante el gobierno de Isabel Perón llegaran a la Corte, yo creo que se aplica tranquilamente el Estatuto de Roma respecto a lo que significa lo que es una organización civil paramilitar que se convierte en militar y atenta contra la población civil para cometer delitos de lesa humanidad. O sea que yo creo que estamos en condiciones de por lo menos discutirlo si esos delitos no también son imprescriptibles. Esa idea de que hay un fin ulterior, que se puede llamar liberación nacional, justicia social, lucha contra el imperialismo, cualquier cosa que se le ponga, es la estrategia de Cristina, es la estrategia de Néstor Kirchner, fue la estrategia de Néstor Kirchner y es la estrategia de Zanini. El trasvasamiento generacional es hacia los hijos de los montoneros. No está bien ni está mal, no estoy haciendo una connotación, estoy simplemente contando que ellos, y la idea es que cualquier fin justifica los medios. Entonces, las instituciones sirven, si me sirven a mí para lo que yo considero que sirve, Chávez. Si no, vamos a ir contra ellas hasta lograr el fin ulterior, que es loable y es lo mejor que nos puede pasar. Esa es la lógica que está en ejecución, porque Cristina tiene un plan estratégico, cosa que la oposición tendría que contraponer un plan estratégico de trasvasamiento generacional a los efectos de justamente mostrarle a la sociedad que hay opciones dentro de la República, dentro de las instituciones, y que muchas veces cuando creemos que las instituciones nos meten como una especie de monstruo kafkiano, de todas maneras son nuestra salvación cuando el autoritarismo se nos viene encima. Entonces digo, hay que defenderlas a una costa de no conseguir algunos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos tan fácilmente. Pero eso está en la lógica de lo que está pasando con los presos. Porque el huevo de la serpiente es el pedido de la liberación de Vudú, sin ninguna justificación que se lo libere a un vicepresidente que fue condenado por corrupción. Y a la par, el pedido de Pietragala de liberación de Jaime de Martín Báez, porque decía yo ayer y lo sigo diciendo, Pietragala no pidió por la liberación de un ladrón del fondo de Florencio Varela o de un montón de presos que en el marco de la pandemia podrían ser relocalizados para evitar que se infecten y demás. Él pidió por uno de ellos, porque en el fondo de su conciencia el kirchnerismo cree que Jaime es un compañero que ha caído en desgracia, no un corrupto confeso que permitió la masacre de 52 conciudadanos. Entonces, en esa lógica, el preso es un eslabón más en una estrategia. El preso es el tipo que si mañana necesitas de él para hacer grupo de choque, te va a ser fiel porque vos lo estás liberando. Entonces, por un lado, la estrategia ejecutada a la precisión, porque ellos tienen un plan y está bien, y por otro lado, la romantización tiene que ver con suponer
esto que decías vos, de que los presos son todos víctimas, y la verdad que si vos sacás a grandes rasgos, más allá que desagregues y todo, tenés más o menos 100.000 presos en Argentina entre provinciales y nacionales. Vamos a poner que el 90% de los presos son pobres, porque es así. Tenemos 15 millones de pobres. Así le saque 5 millones entre gente grande, abuelas y gente humilde, pero que te queda, así sea, sobre 5 millones, no te da ni el 3%, 4% del pobre que está preso. Claro. Por lo tanto, se cae la premisa, la falacia de suponer que porque la pobreza te lleva a la delincuencia, por eso sos víctima del sistema. Eso es una construcción de progresismo que nunca han pisado los fondos del conurbano. Entonces, eso es lo que tenemos que desmantelar. Porque aparte, si vos vas a pisar los fondos del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, vas a ver cómo los trabajadores que viven y trabajadoras que viven adentro de las villas se ponen de acuerdo a las 4 de la mañana para salir 4 o 5 a tomar el colectivo, porque si no los afanan los mismos que están ahí adentro y que están tan privados de todo como ellos. Porque yo siempre pongo el ejemplo de Ezequiel, porque es un pibe que tiene un lavadero de autos en una villa de la ciudad, y que cuando fuimos a pedirle atajo, que es digamos, como un brazo, un apéndice de la Procuración General de la Nación, para que los delitos cometidos por menores tengan mayor accesibilidad, ¿no? Si hay vulnerabilidad en las villas, que está al mando de Julián Axat, a quien conozco hace un montón, pero que tiene una concepción de que se debe defender al pibe chorro. Entonces, cuando nosotros contrapusimos al pibe chorro a Ezequiel, que siendo tan pobre como el pibe chorro, abrió un lavaderito adentro de la villa para que los pibes, compañeros de él, tengan un laburito, y era extorsionado por la banda de pibes chorros que le pedían 5.000 pesos por semana y si no lo iban a matar. Visibilizamos a los Ezequiel, que por suerte, porque no tienen justificación, son muchos más que los que eligen robar. Pero nunca dimos esta discusión de profundidad, porque tenemos miedo que te digan, no, ser pobre, si acá los pobres delinquieran, estaríamos en guerra civil. Entonces, es mentira. Eso Me gustaría... desmantelado, Sí. perdón, ya termino la idea, eso desmantelado significa que el que está preso, cuando sale a delinquir, tiene 3 opciones y te lo dicen ellos. Volver, no volver o caer preso. Volver significa que delinquió y le salió bien. No volver significa que lo mataron. Y el tercero es que cayó preso. Esas son las opciones que manejan. Pueden escuchar cuando vean la historia de que cuenta Carlitos Tevez, él cuenta la historia de su amigo, el Guachito Cabañas. Le decía que era mucho mejor jugador que él, que lo terminó matando la policía, pues se dedicó a robar. O sea, 2 personas que salieron del mismo lugar, uno muerto por la policía y el otro un crack del fútbol. Él te cuenta cómo un pibe en la villa elige convertirse en chorro. Y el que se convierte en chorro, en homicida, en narcotraficante, elige el atajo para pertenecer. Porque adentro de la villa, en el mundillo, que por suerte es el mínimo, el mundillo de la delincuencia, vos te echás corte. Y después, como tenés la pistola en la mano, al resto, que es la mayoría de la gente que vive en la villa y que se rompe el lomo y las manos para salir de pobre, la tenés asustada a punta de pistola. Y tenés una clase progresista que justifica el que tiene la pistola. Entonces justifica el preso. Yo justamente quería hacerte, estaba tomando muchas notas, por los que no me creen, miren, es lo que me genera esta mujer, que no paraba de tomar notas. Vos planteabas algo que me llamaba mucho la atención, que decías este criterio, el triple criterio, el delincuente sale pensando en volver, o sea, que le salga bien el delito, o lograr el cometer el delito que planificó, no volver, que es terminar muerto o abatido, seguramente un enfrentamiento o con otros delincuentes o con la policía, o caer preso. Y da la sensación que en este tipo de delincuentes prefieren no volver, o sea, perder la vida que caer preso. O sea, perder es más caer presos que perder la vida. Hay un nivel de desintegración como antropológica en esta gente. Sí. Y por eso hay un 30%. Porque yo cualquiera diría, prefiero caer preso y no muerto. Sí, no muerto. Esta gente no, al revés. Sí, totalmente. Y también hay que, sumado a esto que vos decís, esta cuestión de escisión, ¿no? Del ser humano, de la idea de porvenir, de algo más que eso. Por un lado tenés un alto porcentaje, te diría yo, y eso hay que hablarlo con honestidad y con respeto en términos de aplicar bienes escasos a una política pública de reinserción social, porque si baja la reincidencia nos beneficiamos todos porque hay menos delitos. Entonces vos tenés bienes escasos, que es
poco presupuesto para la inserción social de los presos, y tenés aplicación indiscriminada de esos fondos. Entonces vos a un violador serial le das el mismo tratamiento que a un ladrón primario, que pudiendo cometer un delito irreversible, como matar, eligió no matar. ¿Está mal lo que hizo? Obvio, robó, es un delito y el daño se paga. Pero a comparación de un violador serial, yo creo que hay más chances que ese ladrón primario, si se le da las herramientas de visibilizar a su víctima, decir, esto es una persona con una historia, acabas de lastimar a esta persona o a robarle a esta persona que se ganó la plata decentemente, no te la robó a vos, no es la plata que a vos te falta, la que tenía el señor, pagar el daño con la pena de cárcel que corresponda, estudiar o trabajar y que a la salida el patronato de liberados haga de vínculo para la inserción, es mucho más probable de que ese ladrón primario no reincida que el violador no reincida. Pero hoy, y hace muchísimos años, la política penitenciaria argentina es igualar para abajo. Homicida serial y ladrón de gallina, los dos se activan los mismos tratamientos. Y la verdad que no es lo mismo. Ayer me decía en la nota de TN que está bueno para ponerlo así como, hay que hacer un triage. Hay que hacer una discriminación positiva en el sentido de cuál es lo emergente. Separar la paja del trigo. Exacto. Entonces, tener recursos escasos, apuntemos hacia las personas que pueden tener una alta posibilidad de no reincidir y no gastemos pólvora en chimango. Alrededor, no quiero ser específica porque tampoco es que tengo el dato, pero alrededor del 30% de la población carcelaria argentina no tiene recupero. Porque hace muchísimos años que están o delinquiendo o cometieron delitos gravísimos. Secuestrar a una persona de origen judío, cortarle el dedo por ser judío y mandárselo a los padres para cobrar un rescate no tiene vuelta. Yo no creo que esa persona puede ser liberada y reinsertada socialmente. Una persona que violó y mató a una niña, no sé si puede ser reinsertada. Una persona que hace 15 años que está robando a mano armada y que terminó matando en ocasión de robo, no sé si puede ser reinsertada. Una persona que le aplicó picana a un ser humano cuando estaba como funcionario público, como son los delitos de lesa humanidad, no sé si puede ser reinsertada. Una persona que se encarga de distribuir droga para quemarle la cabeza a la mitad de la población, no sé si puede ser reinsertada. La verdad que hay que priorizar. Y en todo caso... Quien recibe un celular y lo primero que hace es amenazar a Carolina Píparo tampoco, ¿no? Exacto. Bueno, eso es homicidio en ocasión de robo, lo que te estoy diciendo. Mató y esa... No, pero este es un ejemplo. Y además beneficiado por una política supuestamente inclusiva, devolverle los celulares. Exacto. Entonces, a mí me parece que hablar de estas cosas, ponerle luz, porque también hay mucha desidia y mucho prejuicio. Y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Lo único que no van a estar de acuerdo son los zurdos y los kirchneristas, que ya sabemos que no tienen interés en que esto suceda, porque ellos necesitan acumulación para su propia estrategia, que es válida en términos de política. No, yo no lo discuto, digamos. Lo primero que tenemos que saber es la estrategia del contrincante. Pero nosotros tenemos que buscar convencer a la gente de que si nosotros pedimos que se cumplan las penas, también vamos a ser los primeros que vamos a decir en qué condiciones se cumplen las penas. Si nosotros somos republicanos y la República dice que las cárceles van a ser sanas y limpias, entonces nosotros vamos a comprometernos a que un presupuesto importante sea para construcción de cárceles, porque que esté abierto Devoto en el siglo XXI es una vergüenza para la República Argentina, porque en Devoto vos entrás ladrón y salís asesino o muerto.